¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles de nueva cuenta aquí en tu programa Hablemos con Sentido Humano, programa que te acompaña a vivir de una manera diferente, a indagar en las cosas que están pasando en tu vida, a de verdaderamente como a desmenuzar a veces esos problemas o esas circunstancias que estamos teniendo y que nos da miedo y que bueno, pues para eso estamos entre todos. De pronto la gente se acerca y hace preguntas, pero nosotros también las tenemos y la gente es la que nos responde, las personas, todos estamos y tenemos la posibilidad de acompañar a las personas. Y esa es una función de este programa, hablar con sentido humano, que nos ayuda precisamente muchísimo a todas las personas. Bienvenidos en esta tu sección Matrimonio con D de Dios, y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es un tema que en muchos lados se está manejando, es un tema que en instituciones públicas, en empresas, se está manejando y se está llevando a cabo y que nos va a ayudar a prevenirlo. Más que nada, estamos hablando de prevenirlo y eso nos va a ayudar precisamente a que haya menos consecuencias en este tema que es violencia, pero específicamente violencia en el matrimonio. De eso vamos a hablar hoy, mis queridos amigos, de violencia en el matrimonio, y eso nos va a ayudar precisamente mucho a prevenir las consecuencias en la familia, en los hijos, en la persona, en absolutamente todo el tema de la violencia. Porque bueno, cabe la pena señalar que es un problema social, es un problema que impacta en la productividad de las empresas, que impacta en el desarrollo de los hijos, que impacta en el deterioro de los matrimonios, que impacta precisamente en la economía, porque la violencia es como la humedad, poco a poco va ingresándose y luego después no se alcanza a distinguir. Y uno de los errores graves de la violencia es que se normalice, y una vez normalizando la violencia, pues estamos en un error grave. Ayer lo platicábamos precisamente en el programa, donde decíamos, no hay que hacer normas donde no puedan existir este proceso. Se norma lo que ya existe, la naturaleza, se norma, es decir, nosotros podemos ir haciendo, ya hay cosas que son normales. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de este tema que es violencia en el matrimonio. Y lo vamos a ir dividiendo primero qué es la violencia, cómo se genera la violencia, qué tipos de violencia hay y algunas propuestas precisamente de prevención, pero también hablaremos de la sutileza de la violencia, y por eso me da muchísimo gusto saludar hoy. Yo la saludo todos los días, ustedes la saludan cada martes o algunos cada vez más, y me da muchísimo gusto saludar a mi esposa Diana. Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, esposito. Qué gusto verte. Buenas tardes. Bueno, pues es un tema muy interesante el que vamos a abordar el día de hoy, sin interés de polarizar opiniones, ni mucho menos, sino de llegar pues a un equilibrio y a un bienestar en la familia. Sí, esa es la verdad. Ese es nuestro Digo, interés. de pronto se piensa que el tema de violencia se trata de un lado a otro nada más, o a veces yo he visto cómo de pronto se refiere como si la violencia nada más fuera del hombre a la mujer. Claro, y bueno, porque es lo más común y es lo que más se ha visto a través de los años y a través de miles de estudios. Pero también hay una forma en que la mujer ha respondido a esto, ¿no? Y a tal agresión. Y de alguna forma, de cualquier forma, cuando se emite la violencia del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, bueno, pues los que lo llevan involucrados son los hijos, que en la mayoría de los matrimonios los hay. Y terminamos haciendo una sociedad en la que pues finalmente somos violentos, o las mujeres con los hombres o los hombres con las mujeres. Pero esto lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que terminamos haciendo así. ¿Qué busca Matrimonio con D? Pues llegar a ese equilibrio, llegar a esa armonía de valores donde se pueda convivir, donde encuentres un hogar de amor y donde salgas a dar ese amor a la sociedad. Y que luego, Diana, no se exagere después en que todo es violencia, ¿no? Porque también tienen que saber discutir. Hemos tenido programas de es bueno pelear no en el matrimonio, tienen que saber enojarse, tienes que saber expresar, porque luego después cuando se tratan estos tipos de programas de violencia, dice, hey, es violencia, pero es sí violencia. hay normas, sí tenemos que comentar que hay normas sí. Y que hay ciertas discusiones que se tornan agresivas y que eso no es lo correcto. Sí, ya la agresión es un proceso a la violencia.
La agresión habrá que ir a verlo, pero ya la agresión es un proceso de la violencia. Pero por eso queremos también que no se llegue al extremo de que no todo es violencia, pero sí tienes que tener los síntomas claros. Y claro que entonces ahorita cuando hagamos la propuesta, al final de cuentas, cuando haya duda, ante la duda es mejor actuar. Y ya lo vamos a platicando. Por eso partimos primero de definir, bueno, ¿qué es violencia? Fíjate que de pronto esta circunstancia de definir la violencia a veces se dificulta porque no había como términos claros, pero a mí me gusta mucho definir la violencia en un término que a mí me ha quedado muy muy claro, ¿sí? Y la violencia es la asimetría del poder, es decir, alguien es más poderoso que alguien más. Por ejemplo, la simetría del poder económico. Yo soy más poderoso que tú económicamente y uso eso contra ti. Eso es violencia ya, ¿eh? Que puede ser usado, o bueno, sí, que puede ser usado desde el momento en términos tan simples como decirle a la otra persona, tú no trabajas porque gana menos, ¿no? No, con eso ya es un acto de violencia. O sea, si yo tengo 10 pesos y tú no tienes nada, y yo te digo, es que tú no tienes dinero, ¿por qué opinas? Y ya está la simetría del poder, es decir, el poder se volvió asimétrico. Tradúzcase, es mi poder contra ti. Que es el caso de muchas mujeres que tienen un menor ingreso, que ahorita ya hay muchas mujeres que tienen un mayor ingreso y también se ejerce ese tipo de violencia, pero lo hemos visto a través de los años, como la mujer de algún modo lleva recursos al hogar, sí, y el hombre, o sea, y lo repite constantemente, ella no trabaja, ella sí. no trabaja, ella no trabaja. Y lo repite en diferentes sociedades y en diferentes circunstancias. Cuando la realidad es que sí trabaja, lo que pasa es que lleva un ingreso menor. Sí, pero es la violencia ejercida por el tema económico. Claro. O sea, entonces tomo el poder económico y lo ejerzo contra ti, sobre ti, te piso, te aplasto, o sea, no te doy oportunidad. En cambio, el amor es la simetría, el poder está simétrico. De igual dignidad. De igual dignidad. Y entonces es mi poder a favor tuyo. Es decir, yo tengo un ingreso económico, pero realmente ni siquiera percibo que es mío y lo doy. Ahí es donde está el amor. Yo dono lo que es tuyo ya. Entonces es mi poder a favor tuyo. Esa es una gran diferencia. Entonces por eso es que muchas veces, y con justa razón, no digo que no, sea más clara la violencia del hombre hacia la mujer, puesto que el hombre es más fuerte físicamente en proporción. Entonces siempre el poder que físico... ahí podríamos empezar a dividir que, bueno, hay diferentes tipos de violencia, no sé si lo mencionamos ya, Sí, en donde, bueno, pues a lo mejor la más visible es la violencia física, la que todos vemos afuera de los matrimonios, afuera de las casas, es cuando hay una violencia física y hay signos de esta violencia física, claro, muy notorios. Pero no solo existe la violencia física, Sí. que es de la que más se habla en por los eso, matrimonios, en la vida de acuerdo. marital. Esa es la más sencilla. Por eso, partiendo de esto, ya tenemos una definición. Tú tienes un poder, yo tengo uno. Hay un tipo de poder bien interesante que es el poder psicológico. Y el poder psicológico pues también ejerce violencia psicológica. Y entonces cuando una persona es psicológicamente más poderosa que la otra y utiliza su psicología en contra de la otra persona, Para manipular, por ejemplo. para manipular, para controlar, para lo que sea, pues eso es violencia también. Entonces, partamos de esto y podemos platicar entonces efectivamente cómo esta simetría se puede tornar en las casas. Es decir, esto está muy encima de lo que nosotros pensábamos. Esto está muy... inclusive muchas veces la violencia económica es... yo recuerdo mucho un matrimonio que decía... aquí es a 50-50 todo, porque el matrimonio es a 50-50. Y entonces resulta que tenían renta, pago de luz, pago de agua. Y entonces dice, ¿sabes qué? Nos sale a pagar, entre todo, nos sale a pagar, no sé, 25,000 pesos. Y entonces nos toca de 12,500 a cada uno. Y Pero entonces, uno de ellos tiene menor ingreso. sí, nada más que resultaba que su mujer ganaba 7,500 y le quedaba debiendo y el otro siempre se las observaba. Es que vamos parejos, es el 50-50. Eso quedamos en el noviazgo. Pues ahí sí que propio y considerado, ¿verdad? O sea se necesita ser sencillo para hacer matemáticas y decir, sí, eso es equidad, pero la equidad no es justicia. Y eso estás ejerciendo
tu poder sobre la otra persona, pero luego ella usaba su poder psicológico, porque ella tenía más fortalezas psicológicas que él, en contra de él. Que puede ser muchas veces llegamos a disfrazar nuestro tipo de violencia, por ejemplo, por chismes, por habladurías, Sí, sí, sí. incluso por hablarle a los hijos mal de su Sí, padre, o hablarle a la demás gente mal de nuestro cónyuge. Ciertamente eso no lo hemos identificado como una violencia, y es una violencia, el denigrar a la otra persona frente a otros, el denigrar a la persona en su dignidad, en el concepto que los demás tienen de él. Esa es violencia, que luego era como comentábamos ahorita, pues sí. es una violencia psicológica, ¿no? Sí, claro, es una violencia psicológica. La mujer le decía, ahora platícale al doctor qué tan bueno eres en la cama, ¿no? O sea, Claro. porque si fueras tan bueno, entonces la violencia psicológica, porque entonces hay... Siempre podemos encontrar siempre, algo con siempre que, habrá algo, porque como con que decía... reactivarnos. Sí, decía guerra es guerra. Le digo, bueno, pues qué impresionante que colabores con la violencia. Y de todo esto, ¿quién va arrastrado ahí en medio? No, O sea, bueno, imagínate claro, qué eso. guerra, entre yo soy más poderoso económicamente, pero yo soy más poderoso psicológicamente, pero yo tengo más herramientas para ser fuerte que tus gritos. Entonces, ¿qué vamos conllevando? Pues una destrucción de la imagen del matrimonio, que, Sí. que a eso nos ha llevado actualmente. Muchos no quieren casarse porque hemos destruido la imagen del Sí. matrimonio como una unidad, como una ayuda mutua, como un amor permanente, y pues no, o sea, nadie va a querer entrar a un ring No, hombre. a vivir ahí adentro. Sí, una joven que dice, es que yo no me quiero casar. O sea, pues ¿cómo que no te quieres casar? ¿Por qué no? No, yo no me quiero casar y me voy a contar nada más. Entonces, ¿qué buscas al juntarte? Pues busco una persona que me acompañe, que sea solidaria, que seamos compasivos mutuamente, que verdaderamente me tolere, que yo lo tolere también a ella, que haya comunicación. Oye, pues se llama esposo y eso se llama matrimonio. Es un matrimonio. Chachis, no, entonces pues sí quiero un matrimonio. Entonces lo que no quieres es una relación como la de tus papás. Ándale, yo no quiero una relación como la de mis papás. Pero no confundamos, porque eso no es el matrimonio. O sea, que tus papás hayan vivido violencia no significa que eso sea el matrimonio. Claro que es difícil y de pronto se torna difícil en el proceso del matrimonio cuando dos grandes pensamientos se tratan de unir para formar uno solo. Hasta cualquier sociedad, hasta para jugar al fútbol, a veces las personas se batallan, ¿no? Entonces, por eso partamos de aquí, y si partimos de ahí, Diana, a mí me gustaría también un poquito, entonces entender si el problema de violencia es un problema del poder, de usar el poder contra mí, y no a favor de mí, no a favor de nuestra casa, no a favor de nuestra sociedad, no a favor de nuestro matrimonio, entonces tenemos que entender bien en la palabra empoderamiento. Claro. Porque a veces pensamos que empoderar a una mujer o empoderar a un hombre es tener la igualdad de gritarle, de agredirlo, y eso no es el empoderamiento. Me dice a una persona, ahora sí ya gano igual, voy a ir a restregárselo en la cara. Eso no es poder. O sea, no fue un empoderamiento verdadero. O sea, un empoderamiento es que todas tus capacidades físicas, emocionales, sociales, espirituales, económicas, actúen a favor de quien estén a tu lado. Actúan, si no, no es poder. Si actúan a favor de comprar unas caguamas, pues no es poder. Si actúan a favor de tus amigos, pues no es poder. O sea, si actúan a favor... O al favor del bien, a Claro. favor del bien común de la familia, ¿verdad? A favor del bien de tratar de ese empoderamiento, utilizarlo como un nivel de armonía Sí. en nuestras, es decir, yo no estar por debajo de ti, yo permanecer en la misma dignidad. Que eso deberíamos de tenerlo muy claro. No se trata de permanecer por encima de ti, se trata de permanecer en igual dignidad y en igual capacidad de poder. Sí. Ese sería el empoderamiento adecuado. Eso sería como un empoderamiento adecuado. Porque entonces la palabra viene de puedo. Y si tú no puedes tener una buena relación con tus hijos, y si no puedes tener una relación con la persona que está a tu lado, que es tu esposo, y si no puedes tener o sea, si solamente puedes ganar dinero, no estás empoderado. Si solamente puedes gritar, no estás empoderado. O sea, solamente tu poder es muy pequeño, pues. Y entonces, aquí es donde parte por qué se hace la violencia, que sería el segundo stop de este programa. O sea, ya dijimos que la violencia es esta asimetría del poder, el poder contra. Pero ¿por qué las personas son violentas? ¿Por qué necesito ser violento hacia ti? ¿Para qué lo hago? O sea, ¿qué es lo que me causa el deseo de ser violento? La necesidad de dominar. ¿Por qué te quiero dominar? O sea, podríamos decirlo de esa manera, ¿no?
Bueno, creo que puede haber muchos factores, hasta uno de ellos es el propio aprendizaje y otro de ellos sería el miedo, la inseguridad propia. Exacto. Ese de que mi voz no sea escuchada, por ejemplo, en el caso de algunos caballeros que observo que se imponen ante su esposa o viceversa, es la necesidad de no soy escuchado, no, si no lo hago de esta forma, no me va a resultar a favor mío. Sí, Entonces, sí. no, o sea, no cumple con mis necesidades. Entonces, pues se rompe la armonía completa en el hogar porque son necesidades propias o heridas propias las que se están manifestando al yo ser violento o al manipulando. Porque lo comentábamos, o sea, no solo hay la violencia en gritos, en golpes, es aquella emocional, en aquella en donde existe todo tipo de manipulación y todo tipo de agresión o disminución de la dignidad de la persona, disminución de la dignidad psicológica, emocional, espiritual, en donde aquella persona termina pensando que verdaderamente no es capaz, que verdaderamente no merece y que es lo adecuado, como ha sido pues el caso de muchas mujeres que durante años se sometieron a las voluntades del esposo, ¿no? De acuerdo, entonces partimos de que el violento no sea una persona o la persona violenta, sí, no es una persona que busque el mal en sí. O sea, es una persona que tiene miedo probablemente en el fondo, ¿sí? ¿Por qué un niño grita, vamos? ¿Por qué un niño grita las cosas cuando las quiere? ¿Por qué una niña hace berrinche? ¿Por qué una persona, o sea, pues porque no se siente escuchada, porque no se siente segura, porque no se siente... Entonces, cuando nosotros vemos esto en el consultorio, y lo hemos platicado mucho Diana y yo, vemos muchas personas inseguras de sí en el tema de la violencia. Como no estoy seguro de amarme, como no estoy seguro de que me vayas a amar tú, entonces obligo al amor. Me impongo para que tú estés aquí conmigo. Y entonces es una manera de decir, o sea, sé que no me vas a abandonar porque no me vas a abandonar. Y es una manera también de autoflagelarse, de infligir violencia sobre mí, porque finalmente lo que voy buscando yo violento es amor. O sea, es la búsqueda del amor, de manera inadecuada, sí, de una manera completamente inadecuada. Pero obviamente ya tengo el amor. Entonces, pero aún sigo con cierta inseguridad, porque obviamente la violencia no solamente genera, por ejemplo, la violencia física no solamente genera violencia física, sino que empieza un deterioro psicológico. Claro. El violento de pronto, la persona violenta de pronto empieza con celotipia, con quién estás, quién vino, por qué no te vas. O sea, tengo miedo de que te vayas, pero empieza también otra generación de problemas, pero en la base es el miedo constante a la soledad, Diana. O sea, tengo mucho miedo a estar sola. Eso me fue muy sorpresivo cuando en algún momento lo estudiamos o lo discutimos, porque finalmente uno pareciera que la otra persona desea estar sola. Eso es lo que pareciera, que el violento desea tal dominio que no desea que la imagen de la otra persona desaparezca, que no tenga influencia alguna en su vida. Uh-huh. Y es todo lo contrario, ¿verdad? O sea, yo deseo que te quedes, que permanezcas, pero no tengo el modo, no tengo herramientas emocionales de que hagas de otra forma lo que yo quiero. Sí, al final de cuentas, una persona violenta que obliga a la otra persona porque tiene miedo a estar sola, si tú eres una persona que está violentando, o sea, la tristeza de todo esto es que te vas a quedar sola. Y finalmente ese es el resultado. Sí, porque no puedes obligar, el amor el amor no se obliga, aunque el amor obliga, si yo te quiero amar, estoy obligado a hacer ciertos cambios, yo por libertad. Pero el amor no se obliga, tú no me puedes obligar a hacer esos cambios. Tienes que cambiar esto y esto. Pues me puedes invitar, ¿no? Como lo has hecho en algunos años. O sea, como oye, es que no está haciendo correcto esto, es tu forma de hablar, es que tu forma de ver, es que tu forma de actuar, es que tu forma de... Oye, Diana, es que yo veo esto, yo te puedo invitar, pero no me puedes obligar. El amor no se obliga, el amor no... La igualdad de dignidad, eso nos da el hecho, el resultado de que nadie te puede obligar a tomar tus decisiones o a pensar como piensas. Sí, de acuerdo, entonces no puedes obligarlo. Siempre les digo, no puedes sacar una pistola emocional, esto es un asalto emocional, ámeme, verdaderamente usted me tiene que amar, pues no, como sea, ¿eh? Y por el contrario, no nos damos cuenta que aquel amor verdadero lo vamos a recibir cuando le demos ese estado de armonía a nuestro matrimonio y ese estado de dignidad, de amor. No nos damos cuenta que esa es la forma de
Sí, por eso es que la frase está de déjalo libre, déjalo ir y si era tuyo regresa. Pues tiene lógica porque pues es... es una frase de nuestros padres, sí, ¿verdad? que la persona decida, hombre. No, es que déjame le sigo regalando cosas, es que déjame le sigo manipulando. Incluso el matrimonio, pues por eso se es válido o no, es una decisión propia. Sí. Con quién unes tu vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos del tema de por qué se violenta o para qué se violenta. Se violenta para no estar solo, pero la persona violenta termina en soledad. O sea, todo lo que hice y termino solo. Sí, o sea, pues claro, porque no había libertad en ese sentido. Y entonces, pues, aparecen, ¿te parece si empezamos a hablar un poquito? Aparecen ciertos datos desde el noviazgo de violencia que no viste. Yo te voy a poner uno que es así bien sutil. Están de novios y de pronto le dice el novio a la novia: amor, yo le amo a usted tanto que usted no va a tener necesidad de trabajar, yo le voy a dar todo, yo me voy a esforzar para que no nos falte nada en la casa. Y la novia le dice con aquel: gracias, amor, de verdad, o sea, es que me ama tanto, que mira, hasta me dijo que no iba a ser necesario que yo trabajara. Es un dato muy sutil de violencia. Claro, es un dato aprendido. Sí, claro. Porque quizá se aprendió con anterioridad de nuestras familias que, bueno, si te quiere no te va a tener trabajando. Pero también te quita ciertas posibilidades de tener propias satisfacciones propias, incluso ingresos propios, hasta gustos propios, porque resulta que es un dominio, ¿verdad? Esta es mi economía y en mi economía yo soy el que domino y el que hago. Y se va convirtiendo de una manera muy sutil, va quitando la independencia a la otra persona. Es que ¿cómo piensas que la violencia se va a presentar? Como: buenas tardes, este es mi puño y le quiero a usted dominar. Pues claro que no, la violencia se presenta con mensajes, con ideas sutiles donde... primero, en este adagio que pusimos de ejemplo, primero, ¿por qué estás decidiendo por mí? O sea, tú estás decidiendo por mí algo que me corresponde a mí. Si quiero terminar mis estudios, si deseo trabajar, para colaborar juntos en favor del matrimonio. O sea, estás decidiendo por mí. Segundo, el trabajo genera dignidad. Claro. Entonces desde ahí me estás diciendo: ¿por qué me quieres robar dignidad también? Como decías tú ahorita. Entonces eso... pues es como... que son aquellas satisfacciones propias, ¿verdad? Y el decirle al mundo cuáles son mis cualidades y para qué le sirven al mundo mis cualidades. Más allá del monto del ingreso. Sí, no, eso no importa. O sea, claro que importa ya en la economía y cómo se genera, pero no importa. Pero para la dignidad humana va más allá del monto del ingreso. Sí, no importa el ingreso, importa el trabajo. Entonces es una frase sutil. ¿Hay más? O sea, no, hay infinidad. Hablemos, por ejemplo, de las elecciones de las amistades. De que, bueno, desde el noviazgo se veía: no, con esas personas no te juntes porque de determinada forma, porque influyen en ti, por ejemplo. Los celos, por ejemplo. Esa es muy común. Perdón, amor, pero esa es muy común. O sea, es que tus amigos no me caen tan bien, no te juntes con ellos. ¿Por qué es importante señalar estas que estamos señalando? Porque el tema de la separación social es muy importante para la persona que violenta, para que no entre un flujo de información en la persona violentada. Para que no entre otro dominio. Para que no te dé chance de pensar. Para que no tenga socialmente nadie que se llama red de apoyo. Claro. Entonces, cuando yo te saco, dice: oye, vamos a ir a esta fiesta, amiga. Híjole, es que Juan no le gusta. Y bueno, si quieres vamos a donde Juan quiere. No, es que realmente no quiere salir. Y entonces te empieza a ingresar solamente en su grupo social. No nada más que no te tenga un grupo social o ninguno. A veces te ingresa nada más a su grupo social y tú terminas por no tener tus amistades. Te está quitando redes de apoyo. Claro. Y entonces después hay un síndrome que no lo vamos a hablar hoy porque no nos va a dar el programa, pero hay un síndrome que se llama síndrome de indefensión aprendida. El hombre, la persona, la mujer que se está siendo violentada ya no se sabe defender sola. Entonces regresa constantemente. Y que de pronto la sociedad dice: ¿por qué no se sale de ahí? Porque no sabe. Exacto, ¿por qué? ¿Y por qué continúa con esa persona? ¿Y por qué no hace algo para que esto termine? Porque precisamente se va aprendiendo a que no funciona defender. Y regresa con la única persona con la que me volví dependiente, que es la violenta o el violento.
Entonces, ¿por qué? O te consigues otro de igual manera, de las mismas Claro, características, con las mismas ¿no? características que aparentemente domine tu vida, que tenga un control de toda tu vida, porque tú sientes que no te puedes defender afuera. O sea, no ganas lo que debes de ganar, no tienes las amigas que debes de tener, ya no visitas a tus papás. Por eso era importante esta que tú No decías. eres físicamente como deberías de ser, o sea que eso es algo Ujú. muy común en la violencia doméstica, el hecho de demeritar el físico de la otra persona o las capacidades intelectuales de la otra persona para hacerla sentir inferior. Sí. Entonces no soy lo que debe de ser, híjole, es que yo no soy Maribel Guardia, entonces quiere decir que no tengo la igual de oportunidad afuera. En el caso de las novias, por ejemplo, Sí. en donde comienzan a hacerlas sentir feas, en donde comienzan a sentir gordas, en donde comienzan a hacerlas sentir poco valerosas, o ante nunca vas a ser fulanita de tal, eso es una agresión enorme, que va demeritando la dignidad de la persona y que de ninguna manera estamos de acuerdo, yo creo que ni en los valores universales, ¿no? Y ahí pusimos otro ejemplo aparte de no vayas con tus amigos, no vas a trabajar, o sea que al final de cuentas se vuelven frases. Claro. No vas a trabajar, ni siquiera trabajas, buena para nada, bueno para nada, no tienes ni amigas, nadie te quiere, pues es que me las quitaste desde el noviazgo, sí, es que me fuiste quitando todo. Pero es que no Sí. te parecían, o sea, no es que no te, es que te parecen una amenaza, al violento le parece una amenaza a todas aquellas personas que puedan pensar distinto a él, y es una amenaza porque me está quitando o puedo perder el dominio sobre, por eso hace ratito hablaba sobre el Al sobre violento el y a la dominio. violenta. Al violento y a la violenta. Yo aquí estoy defendiendo los hombre y mujer. Bueno, O sea, es que en general no, la historia nos marca eso, sí, ¿no? no, la historia marca Pero- que hay más. Pero que hay más. sí tenemos, y lo comentaba yo hace rato, cuáles son datos muy sensibles de la mujer, el demeritar la dignidad del hombre. Por ejemplo, esto que comentábamos, en cuanto muy común entre las mujeres ardidas, como se diría, el demeritar la actividad sexual del Sí. hombre es muy común. Eso es una violencia. Sí. O con la que estamos respondiendo, ¿no? O el demeritar su trabajo, su negocio, el hacer chismes, el hablar. La boca es infinitamente violenta cuando no puedes defenderte con los puños. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. O sea, tú tendrás lo tuyo, yo tendré lo mío, pero ya estoy colaborando con la violencia, Así que eso es. es lo que no se debe de suceder. O sea, con la violencia no se colabora, o sea, con todo el respeto al presidente de la República, o sea, con la violencia no se colabora, o sea, así, o sea, es decir, o sea, ¿cómo voy a negociar con la violencia? La violencia no. O sea, no va, o sea, si tú estás sufriendo Claro. ahorita violencia, tienes que pedir ayuda, tienes que tomar distancia, tienes que tomar, y tienes que... Tienes que buscar y todo tienes de que apoyo a buscar. aquella gente que te aconseja de manera adecuada y que busca estabilidad en tu vida, no aquella persona que busca responder a la violencia, sino aquella persona que busca que tú tengas un equilibrio. Esa es una verdadera raya de apoyo. Sí, que de eso se trabaja obviamente en el tema de la violencia. Entonces, pues hay frases como esta, o sea, y no te juntes con tus amigos, no te voy a dejar trabajar, y esta que tú dijiste el último magistral, que es siempre la comparativa, Diana. O sea, es que ya te fijaste qué guapa está tu amiga, y es que, ¿por qué tú no eres como...? Y es que, ¿por qué tú no tienes? Y es que a ti no te va a pasar igual, y es que a ti... O sea, es esta comparativa donde vas minimizando Sí, las yo capacidades. recuerdo y ese se fue del matrimonio, pero yo recuerdo así haberme sentido muy, muy mal en una ocasión que un amigo en una fiesta le dijo a una amiga que ya era su esposa, mire, ella sí pudo adelgazar. Híjole, O sea, esas comparativas, bárbaro. es atacar directamente a la dignidad de la persona, que bueno, cada quien tendrá sus conflictos con sus áreas personales y físicas, Sí. pero sí, eso es atacar directamente y en público es una cosa exactamente. horrenda. Exactamente, no siempre es en público porque quien genera la violencia, la persona violenta, es muy sutil. O sea, Y hasta suele ser muy simpático. por eso pues, decíamos al principio, el violento no se va a presentar, este es mi puño. Sí. Al contrario, afuera socialmente dicen, oye, tan lindo Juan, no hombre, Lupita, tan buena onda que es. Y afuera se presenta como un servidor, como inclusive tiene puestos morales. Muchas veces tiene puestos morales donde acompaña personas, donde ayuda. Es por eso que la respuesta violenta de la mujer puede ser con mucha facilidad el denigrar. Sí, claro. Porque
al violento le interesa mucho la apariencia en el exterior en muchas ocasiones. En muchas ocasiones hay otras que ya está desfasado y ya se agarra parejo. No, ya va ahora sí como en tobogán, vámonos, o sea. Y entonces aquí entramos a una parte de que, bueno, pues ya vimos cómo es la sutileza de la violencia, cómo se genera desde tiempo atrás, ya dijimos qué es la violencia, ya dijimos por qué o para qué se hace para no estar solo, pero sería mejor pedir las cosas, tengo miedo, no quiero estar solo, pero bueno. Y entonces nos vamos rápidamente, porque ya las dijimos casi todas, a hablar de los tipos de violencia. Bueno, nos faltó hablar de la violencia sexual, Sí, que esa no la hemos abordado, y que brevemente pudiéramos decir que bueno, pues que la relación sexual es una armonía entre tú y yo y es... No, pues es el culmen del es amor. Es el culmen del amor. Y el obligar, el decir las formas en que tienen que ser, el obligar objetos, incluso el obligar a tener o no tener hijos, el obligar todo este tipo de cosas, pues ya representa una violencia y una limitación de la dignidad y la decisión personal. Sí, o sea... Porque entonces aquí ya, si hacemos, si empezamos a clasificar las violencias, el tipo de violencia, pues está la violencia sexual, que en general la violencia sexual hay física ya, o sea, viene implícita, pero ya es muy del tipo sexual. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el matrimonio... Pero también la manipulación, ¿no? No, claro, ¿qué es lo que iba a decir? Recuerdo mucho el matrimonio que le preguntaba yo a ella, ¿cuántas veces has deseado tú tener relaciones sexuales con él? 18 años de casados. No, es tremendo. ¿Cuántas veces dice, pues no, la verdad no recuerdo que yo haya deseado? ¿Cuántas veces consensuaste, es decir, tú permitiste y me contó 12? Yo recuerdo 12 que sí quise y el resto no quería. Eso es violación, por manipulación, por golpes, por mi fuerza sobre la tuya. Claro que todo el mundo se preguntará qué estaba haciendo ahí. Bueno, es un proceso largo, difícil, de indefensión, ya no me puedo defender, pero la violencia sexual es muy fuerte. Pero bueno, ya hablamos también, desmenucemos más las otras, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia verbal, que no es la misma que la psicológica. Así es. Sí, o sea, hay gente que manipula, es violencia psicológica, y hay gente que dice malas palabras, que te dice cosas feas, que te dice con las palabras. Y a lo mejor no lo hablamos ahorita, pero el aislamiento, por ejemplo, sí lo hablamos. El silencio, el callarse. El mantenerla callada a la otra persona, el aislarla de un círculo de amistades o de un círculo de personas que la quieren, la respalden, eso es violencia. Es un tipo de violencia dentro del matrimonio que también se determina como violencia social. Es decir, socialmente, la persona violentada ya no quiere presentarse socialmente. Se siente tan mal que ya ni siquiera quiere salir. Entonces, a veces dice, aquí en mi casa que se hagan las reuniones, a veces, pero ya realmente ya no quiere socializar, ¿no? ¿Para qué? Porque resulta que se ha visto también, Diana, que socialmente, si una mujer es violentada, socialmente, la propia sociedad también la violenta. O sea, se ríen de las bromas del esposo, colaboran con el mote que le puso, también lo usan los de ahí, sí. Y es importante, por eso comentaba hace ratito, que es importante que se busque esa red de apoyo, que busque tu bien, Sí, no claro. que busque responder hacia el abuso, no que busque responder con violencia a la violencia, sino que busque tu bien. Y quizá esa red de apoyo es aquel amigo que le puede decir al violentador, oye, la estás tratando muy mal. Pues sí, que aunque en general es buscar un espacio, o sea, un espacio donde esa red de apoyo te pueda mantener a salvo de la persona violenta, porque pues es que no, el violento no va a negociar con nadie, o sea, No, el violento no manera. va, o sea, por más amigo que sea, oye amigo, date cuenta cómo, o sea, va a ser muy difícil, o sea, al día siguiente ya no se va a juntar con él. O sea, así. No, pero a lo que yo me refería propiamente, a lo mejor se malinterpretó, pero a lo que yo me refería es la red de apoyo es aquella persona que busca tu bien. Sí, eso que sí. tenemos que seleccionarla con claridad. Y tenemos que saber para qué. Entonces, pues si te fijas, hay muchísimos tipos de violencia que los podemos desmenuzar, pero nos tardaríamos, o sea, mucho tiempo. El verbal, usa los labios para ofenderte. Psicológica, usa tu mente para defenderte. O sea, la violencia psicológica a veces es hasta división. A veces es de ver nada más, o a veces es de... O sea, la violencia sexual, pues obviamente está abusando de ti, ya de tu cuerpo sexualmente. O sea, tú no deseas entregar tu cuerpo. La violencia... Porque no puede haber, estamos de acuerdo en que no puede haber un amor
sincero hacia otra persona que domina Sí. todas tus áreas. Es que no puede ser, o sea, el control mata cualquier relación. Mata cualquier sentimiento, Sí, por así todo, o sea, ponerlo. no puedes tú dominarme así, o sea, el dominio es propio. Y eso es muy difícil, las personas que a lo mejor nacemos con inseguridades por nuestro sistema familiar, por cómo se ejerció, tenemos que aprender a generar seguridad interna y a tener un dominio propio, a saber enojarnos, a saber el valor propio, ¿verdad? Pues claro, a saber detener el enojo, a saber comunicarnos y escuchar a la persona. Y en general una persona que tiene violencia dentro de sí, toma personas moralmente estables, fíjate. O sea, Que, bueno, esa es la búsqueda, ¿no? claro, para estar bien. Sí, pero bueno. Nada más que no las escuchan, obviamente, pues no creas que, buenas tardes, soy el violento, vengo a que me salves, ¿no? Pero cuando se dejan escuchar, cuando se dejan acompañar, pues les va bien. Sí, y en general, bueno, lo hemos visto a través de los años, como la persona que de alguna manera se unió a un violento, las generaciones continúan con ese aprendizaje, que es Sí. lo importante y lo trascendental de este programa, creo yo. Que había violencia y que la hay en el mundo y que la hay doméstica, lo sabemos. Sí. Que no hemos encontrado y que estamos durante muchos años buscando el punto de equilibrio, también yo creo que todos estamos en ese conocimiento. Pero tú, matrimonio, tu esposa, tu esposo, ¿qué vas a hacer para que de aquí en adelante tus generaciones vean el matrimonio como una equidad de amor, como una igualdad de dignidad? ¿Qué es qué modificación a nuestros actos vamos a hacer? Porque en muchas de las ocasiones tenemos pequeños actos violentos en nuestro matrimonio, Sí. que quitan la dignidad de la otra persona. ¿Qué vamos a hacer para remediar eso? ¿Qué vamos a hacer para dejarle a nuestros hijos un sistema mejor de aprendizaje? Bueno, pues aquí se los dejamos pensando. Sí, por eso cerramos hoy, ya después de todos estos tipos de violencia, con que tienes que generar una red de apoyo. O sea, sin red de apoyo vas a estar jugando y colaborando con la violencia. Y pedir ayuda si Sí. así se requiere, Y ¿verdad? segundo, pedir ayuda. O sea, tienes que generar red de apoyo. Y esa red de apoyo vas a tener que saber usarla. Y la red de apoyo se usa por un tiempo. Mira, la red tiene una cosa bien espectacular. Primero, va a ser una caída franca y te permite no caer hasta abajo. Y luego, por misma red, te levanta otra vez, te impulsa, te levanta, te manda otra vez a una persona que alimenta tu dignidad. Nadie puede tocar tu dignidad. Tú sola abriste tu dignidad y te sentiste y la entregaste, por así decirlo. Tú sola puedes también tomarla y puedes mejorar, obviamente, el tema de tu dignidad. Entonces, yo creo que con este gran consejo que ahora les dice Diana, o sea, 1, busca ayuda, y 2, empieza a tejer poco a poco una red de apoyo, porque solo de la violencia no va a salir. Y el violento, no sabes cuánto, pero muchas veces, o a lo mejor sí, muchas veces desea ayuda también. O sea, la mayor parte de las ocasiones es un grito de ayuda, ¿verdad? Sí, pero nada más que dice, por ejemplo, yo me acuerdo de una persona muy violenta que decía, pues es que yo estaba esperando que alguien me descifrara, doctor. O sea, porque yo estaba grite y grite, necesito ayuda, pero nadie me descifraba. O sea, descíframe, o sea, que claro, no se trata de eso, ¿verdad? Tampoco, pero tiene razón. Oiga, o sea, porque si yo me presento en terapia y le digo, ¿se ha dado cuenta usted cómo es violento? Pues adiós, ¿verdad? Pero si voy caminando poco a poco con ellos, como cuando trabajamos con las personas violentas, los programas de violencia, todo eso, pues... Bueno, pues tú has trabajado muchísimos años la violencia. Sí, personal y en terapia. Bueno, me refería a terapia. Entonces, por eso es que la persona también no queremos dejar este espacio, como dijo Diana al principio, y me pareció fabuloso, amor, que hayas dicho, no queremos polarizar el bueno y el malo. No, porque eso no resuelve. No va a ayudar. Pues, porque no ayuda, porque puedo ser yo igual de violenta que mi esposo. En muchas ocasiones consideramos que el violento es él y nosotros reaccionamos de igual manera y difamamos y gritamos y no ayuda a un equilibrio, que es lo que finalmente buscamos, no solo en este programa, sino en nuestra vida, sino el mantener el equilibrio, que tú estés bien y yo esté bien y por ende nuestra familia está bien. Exactamente. Por eso es que, digo, como acomodaste, porque aquí la editora y todo, pues el programa Matrimonio Conde, usted hágale caso a su esposa y será feliz. Por eso es que como acomodaste fue fabuloso, porque el próximo martes en Matrimonio Conde vamos a estar hablando de pide ayuda.
Claro. Pide ayuda. Entonces, vamos a meternos a qué es una red de apoyo, qué significa pedir ayuda, y siempre salvaguardando el proceso del matrimonio. Mucha gente nos señala de pronto así de, es que tú estás diciendo que esta cruz te tocó. No te confundas. A veces la distancia, Sí. a veces la separación terapéutica, a veces, no, espérate, no. Pero siempre el matrimonio no se destruye. Los que nos destruimos somos los que nos salimos del matrimonio. Y ayer incluso tú y yo comentábamos con una pareja de amigos que bueno, muchas veces hemos aprendido que hay que callar, la mujer ha aprendido en muchas ocasiones que hay que callar y que hay que, como quien dice, aguantar, a ver hasta cuándo dura esto y a ver en qué momento Dios le ilumina y las cosas cambian. Y nosotros debemos de ser ese factor de cambio, es decir, ayudar a nuestro propio matrimonio, no permanecer estáticos ante el violento, sino ayudar. Y si incluso, si en realidad amas a esa persona que tiene características violentas, bueno, pues haz algo para que llegue sanidad a su vida, para que llegue sanidad mental a su vida. Y a veces algo es distancia, a veces algo es pedir a tu ayuda, a veces algo es que lo vamos a platicar. A veces algo es poner límites. Es poner límites, es no colaborar ya con la violencia. Eso lo hemos sido muy insistentes. Pero también te aseguro que la persona que violenta también quiere ayuda. Y entonces eso nos ayudaría también mucho. Entonces, híjole, pues un programa bien complejo el tema de la violencia porque es un problema social, no nos equivoquemos, ¿sí? Y bueno, no nos resta más que los saludos. Diana, por ahí tú los tienes. No tengo ¿sí? todos, fíjense que a mí no me aparecen todos. Si Pues, omito alguno, pues les pido una disculpa porque no me aparecen todos. Pero por ejemplo, Judith Valderrama, que le mandamos un beso y un abrazo, amiga. Qué gusto verlos. Muchísimas gracias, amiga, por todas tus enseñanzas de vida. Rafael Mendoza Carrera, bendiciones a ustedes que trabajan siempre en pro de matrimonios y familias sanas. Que Dios les multiplique. Y la realidad es que, bueno, pues gracias, Rafael, pero también estamos trabajando en nuestra familia Sí, y sanando nuestra familia. Guli Merdi, un saludo. Súper el tema, como siempre, un abrazo enorme, sí. Un abrazo también a la prima Carla Romero. Un beso grande. Dice, muchos pensamos que la violencia son golpes y es mucho más profundo este tema. Sí, no, bueno, esa es muy obvia, ¿no? Sí, Esa es la más visible, es la más ¿verdad? visible, ¿no? Fer dice, qué gusto verlos y escucharlos. Diana y Cui, gracias por compartir. Por ahí vienen otros. Lore Betty Castro, súper tema. Gracias, un abrazo súper a Betty Castro. Sí, un abrazo. Ahí tienes a Alia Lugo, una gran amiga de mi esposa. Jorge Olvera, muchísimas gracias por vernos, Jorge. Te Un abrazo enorme, un amigo. gran amigo, casi hermano. Sí, claro, los más perjudicados son todos. En general no hay salvado en la violencia. Pero el impacto mayor siempre va a ser hacia el que tiene menor fortaleza, que es el hijo. Así o sea, es. la cuerda siempre se rompe por el hilo más delgado. Entonces los hijos, obviamente, pues es el más es Carla Liliana Gorosteta, saludos a ambos, excelente tema. La violencia es muy sutil. Ahí tienes, no tengas a Irene. Saludos, Diana Cui, excelente tema. Exacto, en un matrimonio con violencia los más afectados. Sí. A Mari Ramírez, qué hermoso comentario. Todos los programas son excelentes, pero me encanta que llegue el martes para disfrutar de Matrimonio con D. Me fascina verlos juntos en el programa. Saludos, un beso, Mari. A mí también me encanta mucho el martes. Sandra dice, muy interesante el tema, se queda grabado, ¿cómo lo puedo escuchar? Estamos subiendo en YouTube, ya Cui y Valenzuela están ahí, están todos los programas, absolutamente todos, sí, los de todos los días, ahí están ya, Sandra. Sí, Lili dice, saludos Cui, interesante y siempre aprendiendo, igual nosotros. Y Ixchel, gracias por culturizarnos, bueno, no sé, al contrario, gracias a ustedes por ayudarnos a profundizar en los temas, Ixchel. Pues espero que todos nos eduquemos con la experiencia de la vida, pero con la experiencia también que vemos de pronto con muchos matrimonios. Sí, gracias, un abrazo a toda tu familia. Un abrazo, Chel. ¿Tienes ahí alguien más? A Ana María Bayona, interesante tema. Mucho que hacer en la mejora de nuestras prácticas de dominio propio en el interior de nuestras familias. Mucho porque mucho de lo que hacemos es aprendizaje e incluso llegan nuevos aprendizajes a nuestra vida como lo estamos viendo ahorita y tu mujer defiéndete, tu mujer esto, tu mujer lo otro, pero bueno, pues buscamos un bien común, para eso es el matrimonio, para tener un bien de igualdad y un bien de dignidad común. Fíjate que hay una parte del dominio que a mí me gusta mucho, bíblica, en Génesis 4 dice, y me encanta porque dice, oye, apenas empezaba el librito esto y ya nos dijo Dios el tema del dominio.
dice que Caín y Abel le fueron a dejar sus mejores, pues uno lo que hizo en el campo y otro, pues le dejaron sus mejores frutos o lo que sea. Y entonces Caín se enojó y sintió celos por Abel. Y Dios habla con Caín, no habla con Abel. Y entonces le dice, Caín, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Pues le dice, no te enojes, hombre. Ya le está diciendo ya aguas, o sea, el enojo... si hicieras lo bueno, dice, si hicieras lo bueno levantarías la cara, pero como no lo estás haciendo, estás esperando que el mal te domine. Fíjate, o sea, estás esperando que el mal te domine. Pero Dios le dice, pero tú puedes dominarlo a él. O sea, él nos está diciendo, tienes un espíritu de dominio. Tú puedes dominarlo. No es que te aguantes, es que pidas ayuda. Es que hay ayuda que pide el violento. Es cuando tú comienzas a dominarlo, ¿verdad? Necesito ayuda, no puedo solo. Exactamente. Esto que me sucede diariamente, no puedo controlarlo solo. Necesito una ayuda. Y ese ya es un comienzo del dominio. Porque entonces nunca Caín le dice, ¿qué hago, Dios? Ayúdame. No le dice. Y dice, punto. Un día Caín invita a su hermano Abel y lo mata. O sea, no quiso. Porque nunca le pidió ayuda. Más adelante sí le diría, ayúdame porque yo no voy a poder con este peso. Ahora sí, ayúdame. Con esta sí, carga una vez sí, con esta carga no voy a poder. Una vez que tenemos las consecuencias, ahora sí pedimos ayuda. El dominio propio. De igual manera, sí. El pedir ayuda de la víctima es igual sí. ese dominio, ¿eh? Sí. Es igual el dominio pues del mal, esa es una realidad. Sí, de acuerdo. El pedir ayuda es un dominio de no puedo, o sea, esto está rebasando mis fuerzas, mi dignidad de personas está envuelta en una confusión aquí, necesito ayuda. Y pedir ayuda no es pedir un consejo, es ayuda por mucho tiempo. En la violencia es ayuda por mucho tiempo. Sí, no es de un día o dos sí. O sea, ni modo que un día vas a llegar con una persona a pedir ayuda. O incluso en nuestro caso, ¿verdad? El pedir ayuda no es nada más voy a asistir a un retiro. No. O voy a asistir a una terapia en el caso del es Instituto CUI. Sí. Sino es llevar todo un seguimiento en el que yo voy a transformar mi vida completa. Sí, al grado que estamos pensando en abrir un grupo de prevención de violencia. Claro. Ya les platicaremos. Entonces, Angie del Rayo, un abrazo fuerte, una amiga que queremos mucho. Yo quisiera mandarle un abrazo a la licenciada Gabriela Leiva, que nos escucha desde Ciudad Juárez, que durante muchos años fue mi jefa en mis inicios de vida marital y laboral, y a quien aprecio mucho le mando un abrazo con mucho cariño. Le tocó vivir nuestro noviazgo tormentoso. Pero bueno, ya platicaremos luego del noviazgo para prevención en tus hijos. Hablaremos de un tema de noviazgo en tus hijos. Entonces, pues bueno, y así muchos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos a tu programa Hablemos con Sentido Humano, donde siempre te acompañamos en esta tu sección que se llama Matrimonio con D. Gracias, nos vemos próximo lunes. Pide ayuda. Gracias.